Iniciamos el pintado con lo que corresponde a la aplicación de la acuarela en el rostro. Para eso trabajamos con el color piel, que es una combinación de rojo, amarillo y un pequeño porcentaje de color verde para que pueda darnos un color un tanto quebrado y estar mucho más cerca de lo que viene a ser el color de la figura humana. Lo único que no pintamos son los ojos, pero podemos ir viendo que esta técnica es transparente y podemos ir trabajando por encima de la nariz y por encima de los labios. Ponemos una primera capa de una manera rápida y estamos trabajando con un liner porque el trabajo es bastante pequeño. Nos ocupamos en pintar toda la parte de la zona de la piel con la misma edad. Vamos dando solamente la primera capa. Posteriormente ya vamos a trabajar con sombras un poco más intensas para generar un poco más de volumen. Aquí estamos cubriendo también parte de lo que viene a ser la tela, porque lo que queremos es ver y dar un trabajo de transparencias en cuanto a la tela. Estamos ubicando aquí también parte del brazo y de la mano. Y también vamos a pintar la parte inferior, que viene a ser la parte del pie. Estamos viendo el diseño del zapato, pero podemos cubrirlo porque es una primera capa. Y el tono de la piel es bastante claro y por encima podemos sobreponer otra tonalidad. Ya hemos precisado un poco el tono de piel. Ahora vamos a darle un poco de intensidad. Trabajamos con la misma acuarela, la misma tonalidad, pero ya con menos carga de agua. Y en nuestro caso, las luces van a venir por este lado, hacia este lado de la cartulina. Y las luces de sombra son las que estamos intensificando en este momento, la parte de sombra. Siempre que nosotros trabajemos un figurín, debemos de darnos cuenta de que va a generar, por ejemplo, por debajo del rostro, cierta sombra importante para que el rostro esté en primer plano y el cuello por detrás. Desde ahí ustedes se pueden dar cuenta de cómo estamos intensificando un poco las sombras con la misma tonalidad, pero ya con menos cantidad de agua para que pueda visualizarse la diferencia entre luz y sombra. Ahí estamos trabajando parte del rostro. Lo mismo hacemos en la parte del brazo, en la que también vamos a ir ubicando la parte de la sombra del brazo. Siempre que está el brazo por detrás del cuerpo, pues va a generar una sombra que proyecte el cuerpo. Y acá también, como ya les dije, el trabajo va a ser un poquito transparente en cuanto a las telas. Y estamos cubriendo parte de las telas. Por encima le vamos a dar una intensidad a la tela, pero ahorita lo que estamos ejecutando es la parte de la piel del brazo. Siempre tratemos de limpiar, y si queremos que se difumine, lo único que hacemos es trabajar con agua. Limpiamos el pincel y trabajamos con un poco de agua para que nos quede de manera precisa el trabajo. Vamos a trabajar ahora el cabello, y en este caso lo vamos a trabajar un cabello un poco más oscuro, pero siempre vamos a empezar con la tonalidad de marrón,
El cabello en sí va a terminar como negro, pero queremos darle un poco de luz. Importante que la primera base del cabello podamos dejar algunas partes sin pintar, que vienen a ser los reflejos que se pueden ubicar con la reflexión del sol en la parte del cabello. Estamos dando una primera capa. El trabajo es bastante plano. Ya en una segunda capa vamos a detallar un poco más lo que viene a ser cada uno de los cabellos, el peinado, el tipo de peinado que puede tener la modelo. En este caso el figurín. Listo, ya estamos dando esa primera capa. Ubicamos también al otro lado. Siempre, si se dan cuenta, el trabajo en acuarela va a ir de arriba hacia abajo porque eso permite de que el pigmento baje. Es una inclinación de tablero de 45 grados. Es una inclinación de tablero de 45 grados y el motivo tiende a ir de arriba hacia abajo. Y más medio. Ahora también a dar una pequeña lo que el traje. En el traje vamos a trabajar con muchas tonalidades porque nos estamos inspirando en todo lo que viene a ser étnico y vamos a trabajar con diferentes fibras acá, como si fueran hilos dentes propios de la cultura peruana y básicamente todos son en colores tierras, colores terrosos. Entonces esto está lo hemos diseñado para poder trabajar como con restos o pequeños fibras y nos va a dar mucha intensidad cromática. Si ustedes se dan cuenta, pues es un diseño bastante juvenil y la cromática es terrosa, pero no tiene que perder esa intensidad propia para este tipo de prendas para un público femenino juvenil. Entonces ahí estamos viendo cómo ponemos la primera capa y posteriormente vamos a aplicarla con otro color más. Lo mismo vamos a hacer, ahora sí vamos a trabajar un poco la transparencia que hemos mencionado en la parte de los brazos y trabajamos con mucha agua porque queremos trabajar una tonalidad un poco rosada, pero con mucha cantidad de agua porque queremos que sea un rosado bastante tenue. Entonces ubicamos por encima de lo que hemos pintado para que se note también el tono de piel de lo que hemos pintado, para que se note también el tono de piel. Y también acá ustedes pueden ver la diferencia que hay cuando se trabaja solo el tono del vestido. Entonces el tono piel siempre va a cubrir un poco más intenso en la parte del brazo. Lo mismo vamos a trabajar al otro lado. Ubicamos un poco el color por encima del brazo y también el color directo en lo que viene a ser la tela. Como ya se les indicó, va a tener una tonalidad bastante baja en colores rosados. Y estamos dando la primera capa. Acá, por ejemplo, ya tenemos que utilizar ya un pincel un poco más grande porque la zona ya es más grande. Hay mucho más espacio. Entonces no podemos seguir utilizando un pincel pequeño liner porque nos generaría muchas rayas, muchos cortes. Entonces estamos ahí nosotros aplicando ya con el pincel, si ustedes pueden ver, un pincel ya más ancho. Y esto también nos da la posibilidad de que
podamos trabajar un poco más limpio esta técnica de la acuarela. Como pueden ver, ya hemos avanzado un poco más y no hemos querido culminar el trabajo sin ejecutar los procesos que hemos realizado. Vamos a tratar de que todo quede bastante claro para que ustedes lo puedan ejecutar. Entonces vamos a trabajar con la otra mitad del rostro que nos falta aún precisar, el cabello. Lo que hemos ejecutado es pintar nuevamente ya con una base de negro. Habíamos indicado que siempre el cabello va a terminar de color negruzco, es un cabello oscuro. No nos olvidemos siempre de tratar de dejar algunas luces que hagan referencia a los brillos propios del cabello. ¿Cómo es que se dejan los brillos? Pues dejando de pintar algunas zonas. Y todo lo demás lo cubrimos con una primera capa de color negro. Aún a esta parte nos falta culminar, si se dan cuenta, tenemos que esperar a que seque. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar algunos detalles del rostro. Para eso es necesario trabajar con los pinceles más delgados, que son los pinceles liner. Vamos a tratar de ubicarnos de una manera bastante cercana. Acá sí es importante tener buen pulso. Todos estos detalles, algunas personas dirán, pero ¿por qué no los ejecuta con lapicero? Y es que tiene otro tipo de brillo diferente a la técnica de la acuarela. Entonces, para que todo quede con la misma intensidad de brillo, entonces trabajamos con mucha paciencia. Una primera capa, ya posteriormente vamos a ir retocando para que se pueda visualizar mejor. Los labios también aprovechamos ya de una vez en trabajarlos. Si hacemos una combinación de color rosa, que es el color que predomina en el traje, vamos a complementar un color rosa en los labios. Siempre con mucho cuidado para poder trabajar las zonas del detalle. Hay que tener mucha precisión y en algunos casos, por ejemplo, podemos ir trabajando adelgazando un poco las líneas. Mejorando algunos contornos. Y precisando para que la ilustración quede mucho mejor. Entonces hacemos también un retoque que viene hacia las cejas.
contorno de rostro. Listo. Y estamos viendo ya más o menos cómo nos estaría quedando un poco el delineado de rostro. Y ahora sí, para trabajar el cabello ya ha ido secando, entonces vamos a darle ya como una especie de peinada en el cabello. Entonces trabajamos con el liner y trabajamos como si tuviéramos que ir peinando a figurín con trazos delgados, dando la sensación del volumen y de la dirección del peinado. Y el tono del cabello, que es negro, pues lo vamos intensificando poco a poco. Entonces este trabajo que estamos haciendo en la acuarela es lo que se denomina capa sobre capa. Sin llegar a cubrir algunas zonas porque nos está dando un poco el detalle de las luces, que hace un poco más atractivo e interesante el trabajo del cabello. Listo, entonces vamos a precisar un poco el contorno del cabello en la parte de abajo. Acá pareciera que hubiera error, entonces trabajamos un poco la precisión. Limpiamos el pincel y también un poco que precisamos las luces. En las zonas que hemos ido dejando. Con mucho cuidado. Estamos interactuando, intercambiando el color oscuro como también el color claro. Entonces de esa manera ya nos está quedando el cabello. Vamos a trabajar parte de lo que viene a ser el traje en estos momentos. Como ustedes pueden ver, ya hemos trabajado también el lado derecho del traje, mi lado derecho, y vamos a proceder cómo es que hemos ejecutado esta parte. Lo único que tenemos que hacer es trabajar con la variedad de colores que nosotros hemos decidido para poder ubicar en la prenda, como si fueran hilos, ya que el traje está inspirado en lo que viene a ser tendencia. Entonces el diseño básicamente en esta parte que está inspirada también en un poncho, lo hemos trabajado como si fueran varias hebras de hilos sobrepuestas con todos los colores terrosos propios de nuestra cultura. Entonces acá estamos trabajando el color anaranjado, estamos dando variedad de tonalidades y ahora vamos a trabajar un poco del color claro al color oscuro para que podamos respetar un poco y no erizar mucho las zonas, ir viendo también poco a poco dónde es que podemos estar ubicando las tonalidades para que nos dé variación pero sin oscurecer demasiado.
Ya hemos ubicado el color rojo terroso, ahora vamos a ubicar un color cian terroso, propio también de las liglias, de los tejidos de nuestros antepasados. Entonces también ubicamos un poco de cian terroso. No es un cian intenso, porque de todas maneras hay que respetar y rescatar un poco lo que fue la paleta cromática de nuestros antepasados. Mayormente se caracteriza por tener tonos combinados con el color marrón, y estos son los denominados colores terrosos o colores ecológicos. Una vez que hemos ubicado un poco los colores cian, vamos a ubicar también la tonalidad verde y también hacer la aclaración que también es verde terroso, ¿no? No es un verde intenso. Y todas estas tonalidades ustedes pueden imaginarse, o al momento en que se ejecute la prenda en realidad, los vamos a trabajar pues con fibras propias del Cusco, de Puno, y todos estos hilos se pueden encontrar en estas tonalidades. Dentro de la ilustración es importante preocuparse por las luces, por las sombras, e imaginarnos de que cada una de estas hebras pues van a estar sobrepuestas y también van a generar cierto tipo de sombra. Seguimos combinando y ahora nos vamos al color violáceo, que también forma parte de la paleta cromática de nuestro Perú antepasado, de las culturas precolombinas. Un poco nos acercamos al centro, porque de este punto es que de donde proceden cada una de las hebras. Entonces siempre de donde proceden nos va a generar un poco de sombra. Siempre en el origen, por detrás, nos genera un poco de sombra. Entonces vamos a tratar de generar un poco de contraste. No nos olvidemos que estamos trabajando una prenda inspirada en el Perú. Y ahora de todas maneras me gusta incorporar un poco de luz al final, porque resalta también algunas partes, y vamos a trabajar el color amarillo intenso. Entonces esto hace que se haga un poco más juvenil la composición por la intensidad, y porque ubicamos un poco al final si estamos viendo de claro oscuro, porque siempre a veces perdemos la iluminación y queremos volver a darle esa iluminación. Entonces ahí tenemos ya la variedad de tonalidades. Me parece que nos falta un poco de colores rojos, entonces le voy a ir añadiendo un poco los colores rojos, un poco más gruesos, un poco más delgados, y ya les estamos dando la variedad. Pero está un poco distinto a lo que es el otro lado, y es porque nos falta, ahí sí trabajamos con un lapicero de tinta, y lo que vamos a hacer es darle contorno a cada una de nuestras hebras que forman parte de nuestro diseño. Entonces vamos contorneando. No lo estoy haciendo en el centro porque recién es una parte pintada, entonces tengo que ir viendo qué partes están secas y de esta manera vamos dando contorno a cada una de nuestras hebras que hemos pintado, y esto nos ayuda a que el trabajo se vea un poco más elaborado. Vamos a seguir en este proceso y regresamos.
podemos ver que ya esa parte del otro, de lo que corresponde al torso, ya está concluida. Hay una unificación tanto de un lado como del otro, y lo que hemos hecho es, luego de haber pasado cada una de las hebras de diferentes colores, pues contornear con un lapicero de tinta negro. Ahora ya pues está casi acabado el trabajo, sin embargo de pronto les quede dudas de cómo hacer la parte rosada, la parte de traje, la zona inferior, y he dejado acá una zona sin pintar para poder ejecutarla y ustedes lo puedan visualizar. Entonces nos falta ejecutar solamente la parte inferior del traje, esta parte que aún no tiene luces y sombras, sin embargo ya todo lo de acá lo hemos podido trabajar. Nos falta toda esta zona que estoy señalando con el pincel y vamos a visualizarla. Ya hemos puesto una primera capa. Lo único que nos falta es un poco intensificar algunos pliegues. Entonces, para ello vamos a trabajar con un pincel más ancho y trabajamos pincel humedecido en el pigmento con muy poca cantidad de agua, y la cartulina está seca, no trabajamos sobre húmedo sino sobre seco. Acuarela rosada que ya habíamos preparado y le estamos dando ya las sombras propias del traje. Estamos viendo que ese pliegue va por dentro, entonces es la parte que tiene que estar un poco más oscura, con muy poca cantidad de agua para que se pueda notar la diferencia. Lo mismo trabajamos en la parte inferior. Acá se puede ver de que hay una zona por detrás, siempre teniendo cuidado con la recarga de la acuarela, porque al estar con el tablero inclinado puede que tienda a caer un poco el pigmento. Entonces, y esta es una característica de la acuarela: al momento de pintar tiene que estar inclinado el tablero, pero hay que ir controlando la cantidad de agua con la que trabajamos. Entonces seguimos pintando la parte de abajo y podemos ver la luz, medio tono, y ya vemos la sombra. Este también es otro trazo que nos falta trabajar un poco. Vamos a intensificar un poco, pero ahora sí queremos trabajar como una parte difuminada. Entonces para ello lo que voy a hacer, que están mirando, es humedecer la cartulina con agua sin ningún color, y nosotros ubicamos un trazo intenso y solamente con el agua vamos un poco limpiando el color. Entonces, ¿qué es lo que me ha permitido? Que la acuarela por sí sola se difumine, porque la cartulina está humedecida. Entonces no genera un trazo totalmente cortante, sino que genera un trazo un tanto difuminado. Entonces es lo que se ha querido lograr en esa parte. Cuando nosotros queremos difuminar alguna parte, acá nuevamente estoy humedeciendo. Lo que hago primero es darle un poco de pinceladas de agua pura, y no genera un corte, sino el trazo un poco va difuminado, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá en esta parte. Vamos a darle un color un poco más intenso, pero queremos que se pierda y se difumine al otro costado. Entonces con el pincel estoy aplicando agua pura. Entonces, ¿qué me permite eso? Que yo pueda trabajar la intensidad a este lado y que para el otro lado esté quedando de manera difuminada, ¿no? Sin que se genere cortes. Entonces limpiamos un poco el pincel
y no queda una raya, sino queda un poco difuminado. Vamos a intensificar acá también un poco esta parte que viene a ser un poco más intensa, porque está por dentro. Estamos trabajando con el color bastante cargado, sin mucha agua, pero para que no quede totalmente rígido, limpiamos el pincel y acá ya vamos añadiendo un poco más de agua. Para que dé un poco más de soltura al traje. Siempre lo importante de la acuarela también es respetar los contornos, las líneas del dibujo, para que se vea mejor. Entonces acá vamos a intensificar un poquito, nos falta intensificar un poco. Entonces trabajamos nuevamente con el pigmento de la acuarela recargada. Limpiamos el pincel y solamente con el agua lo difuminamos. Entonces ya no nos queda cortante esa parte. Listo, entonces ya tenemos nuestro trabajo concluido. Nos falta borrar las líneas que hemos utilizado para medir las cabezas y ya tenemos ya el trabajo ejecutado en acuarela. Vamos a darle un primer plano, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo es que el trabajo ya con cada uno de los detalles ha sido ejecutado. Es un traje elegante inspirado en el Perú. Utilizamos mucho la fibra peruana para la parte superior, que nos da una sensación de poncho pequeño. En la cintura trabajamos inspirados en el chumpi, con un cinturón negro sobrepuesto con una cuerda para hacerlo un poco más elegante. Puede ser plateado, puede ser blanco. Y lo complementamos con un accesorio en la cabeza de color plateado y con unos zapatos también color plateados. Ya hemos culminado el trabajo, espero que les haya servido. Ahora sí, ustedes pueden ejecutar sus propias ilustraciones de moda.